norte y se separaron de los osos grises que están más hacia abajo, más hacia los bosques de Canadá, hacia la tundra, ¿no es cierto?, y la taiga rusa. Y la barrera geográfica que los separó fue el océano y las glaciaciones, o sea, el hielo. Por lo tanto, se terminaron transformando en dos especies de osos diferentes con el paso de los cientos o millones de años que pasaron. Y ese mecanismo fue especiación alopátrica, porque hubo una barrera geográfica que los separó, una barrera natural. Pero también dije que puede ocurrir especiación por el mecanismo parapátrico o simpátrico. Recién estaba mostrando el mecanismo simpátrico, que viene de una misma patria. Simpátrico, misma patria. O sea, halo es distinta patria. Separación total de las poblaciones, de una población ancestral. En cambio, la especiación simpátrica es un surgimiento de una nueva especie, de una nueva población y por ende de una nueva especie dentro de la población. Y eso ocurre por una mutación brutal, algo que hace que cambie una cantidad importante de individuos dentro de la población original. Y esos individuos se tornan incompatibles genéticamente con los individuos de la población original y por ende de la especie original. Por lo tanto, terminan transformándose en una nueva especie por incompatibilidad genética. Y ahí del caso de una planta que tenía una mutación y que se generaba una poliploidía, o sea, aumentaba la cantidad de cromosomas por un error en la meiosis, en la generación de los gametos, ¿ya? Luego tiene la especiación parapátrica que daba el caso de los escarabajos, o si ustedes quieren de una especie de ave, no sé, si ustedes se fijan, Chile es súper largo, y hay especies que se distribuyen desde Arica a Punta Arenas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un animal de Punta Arenas se reproduzca con alguien de Arica, con más de 3.000 kilómetros de distancia? Es muy difícil. Por lo tanto, los extremos, después de miles o millones de años, se van a terminar transformando en especies diferentes porque no hay flujo génico. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, como les decía anteriormente, dicho esto, de los mecanismos de especiación, voy a explicar ahora los mecanismos que están operando y que fundamentan el por qué se producen, o que me dan la razón del por qué se produce la especiación que les dije recién. Estos tres tipos que habían, la especiación alopátrica, la parapátrica y la simpátrica. Si ustedes se fijaban, había una cuarta mecanismo de especiación que hablaba de especiación peripátrica. Eso no nos interesa, nos interesan las tres que les mencioné, ¿ya? En esta diapositiva que yo les estoy mostrando aquí, me dicen que para que haya especiación tiene que haber aislamiento reproductivo, chicos. Lo que significa que ustedes, a partir de una población original de una especie, generan poblaciones que se mantienen incapacitadas o aisladas y que no se reproducen con la población original. Porque ya les dije que el mecanismo de especiación involucra aislamiento reproductivo, ¿ya? Entonces, el aislamiento más obvio que ustedes tienen que entender es el mecanismo de aislamiento geográfico. Y ahí les di el ejemplo del video que les mostré recién, de especiación alopátrica, donde unos ratones se les ocurría atravesar la cordillera de los Andes desde Chile a Argentina y se llevaban en el pelaje o en las patas semillas de una planta. Y luego las semillas las esparcían en Argentina y surgía la planta, pero sometida a otras condiciones ambientales y por lo tanto la selección natural operaba de otra forma y surgía una nueva especie después de miles de años. ¿Por qué? Porque la barrera geográfica de los Andes impedían que hubiera reproducción y flujo génico entre las plantas originales de Chile y las plantas que se fueron por los ratones hacia Argentina. Lo mismo sucede con lo de los osos polares que les comentaba recién. La barrera geográfica de los hielos y del mar impedía que los osos polares se reprodujeran con los osos grises. Entonces se generaron dos poblaciones y dos especies separadas por aislamiento geográfico. Entonces eso es lo más fácil de entender, ¿ya? Estos mecanismos de aislamiento geográfico se clasifican dentro de mecanismos presigóticos. Entonces, ¿qué es lo que son los mecanismos presigóticos? Pre significa antes del cigoto, ¿entienden? O sea que es algo que impide que se junte el óvulo con el espermio. Cualquier mecanismo que impida que se junte el macho con la hembra y los gametos serían mecanismos presigóticos. En cambio, mecanismos que operarían después de que se junta el macho con la hembra serían mecanismos posigóticos.
¿ya? Que serían después de que hubo fecundación, ¿se entiende? Entonces, los mecanismos de especiación, insisto, se clasifican en estas dos categorías: mecanismos presigóticos y mecanismos posigóticos. Presigóticos antes de la, o mecanismos que impiden la fecundación, y posigóticos, mecanismos que impiden el surgimiento de, de una nueva especie, pero después de que falló el aislamiento que impedía que se juntaran los gametos. O sea que el macho y la hembra se reprodujeron igual. No pudimos evitar que se reprodujeran, pero vamos a hacer un mecanismo que, a pesar de que se reprodujeron, la cría no sea capaz de poder seguir con ese mecanismo de reproducción. Entonces, mecanismos pre- y post-cigóticos. Pero fue una consulta. Ya, mecanismo, dígame, ¿te Eh, escucho? Como mecanismo presigótico, ¿se podría tomar al burro con la yegua, que generan una descendencia que no es fértil? El burro con la yegua sería un ejemplo de mecanismo post-cigótico, porque el burro con la yegua, a pesar de que eran especies diferentes, se reprodujeron igual, igual tuvieron cópula, y los gametos igual se juntaron, y salió un híbrido, pero es un híbrido infértil, que sería la mula, la cual no puede dejar descendencia. Entonces usted se fija, el hijo, la cría, salió defectuosa. Por lo tanto, ahí operó un mecanismo para evitar que surgiera una nueva especie, ¿se entiende? Ah, O ok, sea, ya. para mantener separadas los burros de los caballos. Entonces, insisto nuevamente, para los mecanismos de especiación, para que ustedes tengan nuevas especies diferenciadas, tienen que tratar de tener aislamiento reproductivo. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo de los osos polares y de los osos grises. ¿Se imaginan si ustedes, si las osas polares o los osos grises se hubieran pegado los piques a través del mar para reproducirse entre ellos? ¿Qué hubiera pasado si durante estos millones de años los osos grises se hubieran estado reproduciendo de manera continua con los osos polares? ¿Hubieran surgido dos especies diferentes si se hubieran podido seguir reproduciendo? No. No, pues no hubiera podido surgir dos especies diferentes, porque habrían tenido flujo génico, habrían tenido migraciones. Por lo tanto, los machos se hubieran seguido reproduciendo con las hembras y no hubiera habido aislamiento, ¿se entiende? Reproductivo. Para que haya nuevas especies, tiene que haber aislamiento reproductivo. Entonces, ese es el principio fundamental, ¿se entiende? Es como si usted me dice, mire, quiero crear una especie nueva. No sé, usted me dijera, quiero crear una especie nueva de un animal. Entonces, ¿cuál es la condición para que usted crea esa especie nueva de animal? La condición que usted tiene que tener, aparte de que tiene que tener una población, es que usted impida que esa población de ese animal que usted eligió se reproduzca con la población de la cual salió, o de la especie original a la cual pertenece. Por eso les decía el ejemplo de los chihuahuas. Si yo quiero que los chihuahuas se transformen en una nueva especie, y tengo que mandarlos a una isla, por ejemplo, y dejarlos ahí sin que se puedan reproducir con otros perros, ¿se entiende? Que se queden ahí en ese ambiente, con esas condiciones, operando la selección natural y las mutaciones, ¿no es cierto? Impidiendo el flujo de genes o las migraciones, impidiendo que se reproduzcan con otros perros, y después de miles o millones de años voy a tener una nueva especie de animal, que va a ser un descendiente del perro si usted quiere, pero va a ser incompatible con los perros, ¿se entiende? Si usted Profe, cruza ahora no sé, Sí, dígame. si te trago un Escucho. toque. Si hubiera pasado lo de los osos, ¿viste? Que se hubieran reproducido. No se hubiera generado una nueva especie, pero hubiera surgido de la misma especie una raza híbrida de los polares y los grizzly. Claro, porque en el fondo la idea es que ustedes entiendan es que al principio los osos polares y los grizzlies era una sola especie original, es una sola especie original. Luego esa especie original, eh, por aislamiento reproductivo, terminó generando las dos especies de oso, la polar y la grizzly, como les comentaba anteriormente. Y claro, ustedes tienen que recordar que en la historia del mundo han habido muchas glaciaciones, y las glaciaciones cubrían millones y millones de acres no sé, de kilómetros de mar. Entonces el hielo flotaba, entonces los animales podían ir y venir.
internarse hacia el extremo del polo y después volver. Entonces, lo que tuvo que ocurrir es que cuando aumentó la temperatura de la Tierra y se derritieron los casquetes o grandes partes de hielo, quedaron aislados ¿cómo se llama? Una población de estos osos ancestrales, no les voy a llamar ni grises ni polares, no sé qué nombre podría poner, los osos Sí, 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 ancestrales, quedó el separada oso. la población del extremo del polo norte. Claro, el oso ancestral quedó separado de una población en el extremo del polo norte y el otro quedó más al sur, o sea, más hacia los bosques de Canadá o de Rusia, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que como quedaron separados por miles de kilómetros, y no es tan fácil para un oso nadar mucho tiempo en el agua, porque los osos igual pueden nadar, ¿entienden? Pero no les cuesta mucho. Entonces, obviamente se mantuvieron separados y fue operando la selección natural y las mutaciones durante millones y millones de años, y era porque se generó aislamiento geográfico, o sea, se generó, ¿no es cierto?, una barrera natural, aislamiento geográfico, y obviamente ahí operó la especiación de tipo alopátrica, porque separamos las dos poblaciones por una barrera natural de agua. Desapareció el hielo y ahora quedamos con mar, y con muchos kilómetros de mar. Entonces ya no pueden ellos nadar así como si nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurrió? Que después de millones de años son dos especies diferentes y son incompatibles entre sí. Si yo fuerzo a reproducirse una osa polar con un oso gris, como está pasando ahora con el cambio climático, que se está derritiendo el Polo Norte y la Antártica, muchos osos o polares han tenido que obligatoriamente migrar hacia el sur. No sé si ustedes saben que hay osos polares que ya están en Canadá o que en Rusia, algunas ciudades de Rusia se han internado hacia el interior y por Sí, lo sí, sí. tanto ya a lo mejor se van a poner en contacto con los osos grises. Y podría ocurrir que un macho tuviera cópula con una hembra o al revés. Perfectamente es posible. Pero esa cría, como les dije anteriormente, va a ser una cría defectuosa porque de, ya pasó tanto tiempo, tantos millones de años, y operó la mutación y todo lo demás, que ya se tornaron incompatibles, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo podemos tener dos especies diferentes a partir de un ancestral? ¿Y cómo los podemos mantener especies diferentes? ¿Cómo podemos mantener que se mantengan como especies diferentes? Primero, evitando que se reproduzcan entre sí, manteniéndolos aislados reproductivamente a través de algún mecanismo pre o a través de un mecanismo post-cigótico, ¿se entiende? ¿Sí? Y Sí, obviamente que profe. esto, que pase mucho tiempo. Sí, profe, Tiene que pasar perfecto. mucho tiempo, porque esto, si usted me dice, profe, claro, porque si usted me dice, profe, sabe que escuché por ahí que, no sé, las iguanas de la isla Galápagos de mar se reproducen ocasionalmente con las iguanas de tierra de la isla, siendo dos especies diferentes de iguana, y surgió, no sé, una iguana intermedia. Es que, nuevamente, para que haya una nueva especie, no, tenemos que tener, insisto, aislamiento reproductivo. Y como les dije anteriormente, la idea es que estas especies las mantengamos diferenciadas con el paso del tiempo y evitemos que haya reproducción entre los animales, ¿entienden? Ya, entonces, como les decía anteriormente, los mecanismos de especiación para que ustedes tengan especies diferentes a partir de una especie ancestral tienen que ser pre y posigóticos. Los presigóticos son aislamiento geográfico, etológico, ecológico, temporal, mecánico y de gametos. El geográfico es el que he estado hablando todo este rato y todos lo entienden, porque es una barrera geográfica que separa poblaciones que provienen de una población original y que y por esa barrera no pueden reproducirse entre ellos. Entonces, los óvulos y los espermios y los machos con la hembra no se van a poder juntar. Así que ahí vamos a tener asegurada la especiación después de miles o millones de años. La especiación por aislamiento etológico se refiere al comportamental o conductual, vale decir, cómo se comportan los animales. Ejemplo, las aves tienen rituales de apareamiento. Entonces, si ustedes tienen una población de ave original y logran hacer especiación, logran surgir o separar una población de esa población de aves ancestrales, y luego esa ave adopta una conducta de apareamiento diferente a la población original, ya los machos no se van a sentir atraídos por la hembra ni viceversa, ¿entienden?
¿Por qué? Porque tienen distintos mecanismos de cortejo. Así que aunque usted los junte, a la fuerza no se van a querer reproducir, porque algo cambió en ellos. Obviamente tiene que haber una mutación, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero ahí tendríamos un aislamiento etológico o conductual que va a impedir que el macho se junte con la hembra. El aislamiento ecológico se refiere a cuando ustedes tienen distintos nichos o como ambientes dentro de un ecosistema. Entonces yo puedo tener no sé, una lagartija que anda en el suelo, en la tierra, y otra que anda en los árboles. Entonces usted dice, bueno, pero están ahí mismo. Sí, están ahí mismo, pero la lagartija del árbol y que vive en los árboles arborícolas, para reproducirse con la de la tierra, tendría que bajar a la tierra, que no le agrada, se diferenció en explotar nichos diferentes. Por lo tanto, la probabilidad de que se reproduzca un macho y una hembra es muy baja. No coinciden, porque una anda en el suelo, ya les dije, y la otra anda arriba de los árboles. ¿Se entiende? Teniendo claro que estas dos lagartijas originalmente pertenecían a una especie ancestral, ¿se entiende? Entonces estas dos especies se van a mantener separadas porque no hay reproducción, pues si una está siempre en los árboles y la otra está siempre en el suelo, ¿se entiende? El aislamiento temporal sería cuando ustedes tienen especies con hábitos distintos. Por ejemplo, las liebres no se cruzan por los conejos. Entonces usted me dice, ¿por qué no se cruzan? Porque la liebre, a pesar de que es similar al conejo y tiene un ancestro común, la liebre es nocturna, tiene un hábito y distinto del conejo. Entonces pueden vivir en el mismo lugar si usted quiere, pero el conejo funciona de día y cuando el sol se pone, el conejo ya está en su madriguera. En cambio, la liebre al contrario, cuando el sol se pone, sale. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que el macho del conejo común se reproduzca con una hembra de liebre? O al revés, el macho de la liebre copule con una hembra de conejo. ¿Cuál es la posibilidad de que se encuentren? Si tienen distintos como hábitos. Se entiende que la probabilidad es baja, entonces ahí vamos a tener siempre diferenciadas las dos especies porque no tenemos la posibilidad de que se junten sus gametos. La incompatibilidad de gametos se refiere a que hay una mutación que modifica los gametos y por lo tanto ya no se pueden reconocer mutuamente. Es lo que ocurre, ya les dije, entre el caballo o en menor grado entre el caballo y el burro, que el espermatozoide del burro eventualmente puede fecundar el óvulo de la yegua, ¿ya? Pero si la mutación hubiera sido o sea, si la diferenciación hubiera sido más grande, lo más probable es que ni siquiera se pueda unir el espermatozoide con el óvulo, como sucede con muchas especies, ¿se entiende? Que a pesar de que usted haga copular el macho con la hembra, no va a haber cría, porque los gametos no se reconocen entre sí. En el caso del burro y la yegua del caballo, hay algo de compatibilidad todavía. Por eso es que nace una mula, pues si no habría mula. ¿De acuerdo? Entonces, si los gametos son completamente incompatibles, no puede haber reproducción, y por lo tanto ahí está operando el mecanismo presigótico. O sea, mantenemos las especies diferenciadas y impedimos que haya flujo génico entre ellas. Incompatibilidad mecánica se refiere a que hay una mutación que afecta los genitales o las estructuras reproductoras de la especie, ya sea una planta o un animal. Entonces, de alguna forma las dos especies ya no se van a poder reproducir y va a mantener esta especie diferenciada y no va a poder reproducir los machos con la hembra, aunque usted quiera, porque hay una incompatibilidad mecánica, o sea, no calzan los genitales o no calzan la estructura reproductora. ¿Se entiende? Entonces, todos estos mecanismos permiten que las especies se mantengan diferenciadas. Una vez que surgió la especiación, ya sea alopátrica o simpátrica o parapátrica, una vez que surgió la especiación y usted tiene las dos poblaciones de especies distintas, usted evita que la población que surgió, la nueva especie, se vuelva otra vez a reincorporar a la especie ancestral, ¿entienden? Porque usted tiene mecanismos presigóticos que impiden que se reproduzcan entre sí los animales de esta nueva especie que surgió con la especie ancestral. Usted instauró mecanismos para permitir que sigan siendo especies diferentes, que ya no puedan volver a reintegrarse o a refundirse en la especie original o en la población original que existía. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Ya, los mecanismos posigóticos, los mecanismos posigóticos, vale decir, estamos suponiendo de que falló el mecanismo presigótico, o sea que
la especiación, o sea, mantener las dos poblaciones con aislamiento reproductivo, no logramos impedir que el macho se reproduzca con la hembra, o que el macho o la hembra copule con el macho. O sea que generamos especies diferentes por especiación alopátrica o simpátrica o parapátrica, no sé, y de alguna forma se logra reproducir el macho con la hembra, ¿ya? De alguna forma se logra reproducir el macho con la hembra. Entonces, el macho se logra reproducir con la hembra y los gametos se logran juntar. O sea, como que en el fondo los gametos todavía tenían algo de compatibilidad. Y tiene sentido, pues si como la yegua y el burro se supone que tienen un ancestro común. Entonces, algo de compatibilidad genética tienen que tener. Son parecidos en fenotipo, tienen algunas características similares. Lo mismo que el conejo y la liebre. Tienen un ancestro común, son parecidos. No son la misma especie, pero son parecidos. Algo de compatibilidad tienen. Entonces, si por algún motivo el macho copula con la hembra y los gametos logran, ¿no es cierto?, el óvulo ser fecundado por el espermatozoide, quiere decir que fallaron los mecanismos de aislamiento reproductivo presigótico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de evitar que vuelvan a fundirse en la especie original, que se mantengan diferenciados. Entonces, ¿qué mecanismo tendríamos que operar ahora? Tendría que operar el mecanismo de aislamiento reproductivo postcigótico, vale decir, después de que se formó el cigoto o embrión, después de la fecundación. Entonces, ahí viene el ejemplo clásico de la mula. La mula es un híbrido infértil que resulta de la unión entre una yegua y un burro. Entonces, este animal es un animal defectuoso, que como consecuencia no va a poder tener gónadas y por ende gametos fértiles que pueda transmitir a su siguiente generación. Entonces la mula es infértil, ¿se entiende? Y esto se explica porque el cariotipo del caballo es distinto del cariotipo del burro, tiene un cromosoma de diferencia. Hay un par que es distinto. Por lo tanto, el híbrido tiene falta de cromosoma sexual. Entonces es un híbrido defectuoso, es un animal defectuoso, ¿entienden? Entonces, este animal defectuoso se supone que no va a poder reproducirse por las razones que ya les dije. Luego tenemos el choque híbrido y la inviabilidad del híbrido, que también se van a traducir en que estos animales no van a poder tener descendencia. En esta diapo que ustedes ven aquí, que está en inglés, pero igual sirve, quiero que se fijen en los monitos. Por ejemplo, ahí sale abajo, dice ejemplos, y sale ahí, por ejemplo, la infertilidad del híbrido y sale el ejemplo de la mula, ya que es estéril. Después dice, por ejemplo, la inviabilidad del híbrido, que habla de que los híbridos tienen una falla en el desarrollo y para alcanzar la madurez reproductiva. Entonces ahí me están dando el caso de algunos híbridos de ranas que mueren cuando están en la fase de renacuajo, no alcanzan a crecer y a desarrollarse en la fase adulta, sino que se reproducen y nacen estas como crías, como le dije, estas crías se desarrollan y todo, pero no logran terminar su metamorfosis. Entonces nunca lograron alcanzar la fase adulta necesaria para poder reproducirse y transmitir los gametos a la siguiente generación, así que desaparecen estos híbridos, ¿entienden? También, ¿no es cierto?, está el choque híbrido que dice que, claro, puede ser que la primera generación sea fértil. Es como si yo tuviera una mula que salió fértil entre el caballo y el burro. Y luego, no sé, estas mulas se reproducen entre sí y logran tener crías también. Pero el problema es que van perdiendo fertilidad después de la siguiente generación. Entonces ya después de 2 o 3 generaciones no pueden tener hijos. Se produce un shock híbrido. Pierden fertilidad después de 2 o 3 generaciones. Por lo tanto, desaparecen estos híbridos. ¿Se entendió, chicos, los ejemplos de los mecanismos de reproducción, de aislamiento, perdón, postcigótico? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya, si ustedes se fijan, la idea es que ustedes entiendan entonces que la idea de la especiación y que en el fondo es lo que permite la evolución y el surgimiento de nuevas especies, es que las especies nuevas que van surgiendo no puedan reincorporarse o reintegrarse a la especie ancestral. Entonces que las poblaciones que van surgiendo, ¿no es cierto?, por los distintos mecanismos de especiación que yo les mencionaba, permita que estas poblaciones y estas nuevas especies se mantengan en el aislamiento reproductivo, ya sea por mecanismos pre- o postcigóticos. La idea es que
tengamos especies diferentes y que no vuelvan a reincorporarse a la especie ancestral y por ende a la población ancestral, ¿se entiende? Esa es la idea de los mecanismos de aislamiento reproductivo que permiten o favorecen la especiación o mantener las especies separadas, ¿se entiende? Ya, Profe, eso, sí, dígame, ¿escucho? ¿qué es inviabilidad híbrida? La inviabilidad híbrida significa que el híbrido no logra desarrollarse a la madurez, no logra alcanzar la madurez sexual necesaria para la reproducción. Por eso le di el caso de los sapos que tienen crías y estas crías no logran hacer la metamorfosis completa y pasar desde la fase de renacuajo hasta la fase de sapo o de rana adulto. Acuérdese que los renacuajos tienen que perder la cola. Sí, dígame. Y necesariamente para que haya inviabilidad del híbrido tiene que morir la cría. Claro, claro. En el fondo, al menos en la mayoría de los casos, sí debería ocurrir eso. Por eso se llama inviabilidad del híbrido, porque el híbrido muere. Ah, ya. En Gracias. algunos casos, incluso no puede nacer, sería traducido en aborto. No sé, pues, por ejemplo, usted tiene una hembra preñada que resultó de la cruza de dos especies distintas y la hembra se preñó, está embarazada, pero tiene no sé, pues, alcanzó a llegar hasta la mitad del embarazo y la cría se abortó. Entonces, la cría se logró generar y el embrión logró desarrollarse algo, pero luego se abortó porque se generó una combinación de genes letales que iban en contra de la vida del animal, ¿entiendes? Por incompatibilidad genética. Entonces, habría que decir que la inviabilidad del híbrido en la mayoría de los casos se traduce en la muerte de la cría, ya sea porque no logra terminar el embarazo dentro del animal o porque no logra terminar su metamorfosis. ¿Sí? No como el caso de la mula, porque la mula sí nace, sí se desarrolla y todo lo demás. Ya, para ir avanzando, chicos, la diversidad es otro concepto que tienen que manejar ustedes en electivo y que obviamente se pregunta en común, así que esto va de la mano con común. Recuerden que la prueba de transición, igual que la prueba PSU de todos los años, incorpora contenidos, ¿no es cierto?, fundamentalmente de primero a segundo de enseñanza media. Entonces eso quiere decir que si ustedes quieren tener éxito en la prueba de transición, usted no tiene que centrarse en los contenidos de tercero y cuarto, tiene que saberlo igual respectivamente para el electivo que van a dar. En este caso ustedes van a dar el electivo de biología, tienen que saber los contenidos por currículum, ¿no es cierto?, o del temario de EMRE, que son de tercero y cuarto, y que son del electivo de biología. Pero el electivo de biología también incluye contenidos de primero y segundo, ¿entienden? Así que todo lo que uno ve en común, de mitosis, meiosis, de genética mendeliana, de hormonas sexuales y toda esa cuestión, se vuelve a preguntar en el lectivo, ¿se entiende? Solo que se le puede dar un poco de mayor de profundidad o se pueden hacer más preguntas, porque hay más espacio para preguntar estos temas, ¿entienden? Lo mismo con ecología. Entonces, nuevamente, esto es un tips en el fondo. El tip es que ustedes, ¿no es cierto?, sepan súper bien y manejen al revés y al derecho conceptualmente todo lo que tiene que ver con módulo común obligatorio y una vez que tengan eso abarcado, ¿no es cierto?, obviamente van agregando las temáticas de electivo, en este caso biología. Por lo tanto, tienen que ir a la segura de que si ustedes manejan bien lo que tiene que ver de primero y segundo media, de química, biología y física, ustedes tienen prácticamente asegurado la totalidad o sea, por lo menos el 60 o 70% de las preguntas en la prueba. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, dígame. Pero, por ejemplo, en mención hay materia que no entra así tampoco en común. Por ejemplo, en mención de biología entra sistema nervioso, en la clasificación de hormonas, control de homeostasis. Eso no entra en común, pero sí en el lectivo. Según Claro, el tema. eso entra en el electivo según el temario. Eso es correcto. Pero lo que yo le Pero estoy para diciendo en el entenderlo fondo es hay que, que manejar igual biología común, pues, obvio. Hay que manejar bien la claro, clase. pero lo que yo voy es a lo que yo voy es algo más preciso. Lo que yo estoy diciendo
es que en el fondo, aparte de que ustedes tienen que manejar esas temáticas, lo que les va a dar mayor puntaje desde el punto de vista práctico y concreto son los contenidos de primero y segundo enseñanza media. Por lo tanto, yo podría decirle a un estudiante que estudiara solo los contenidos del módulo común obligatorio, solo los contenidos del módulo común obligatorio, de biología, física y química, y le dijera que independiente del electivo que fuera a dar. Entonces, esa persona, cuando fuera a dar la prueba de mención, ya va a contestar las de común, sabiendo el temario, manejándolo al revés y al derecho, y contestaría gran parte de las preguntas del módulo electivo. Obviamente no podría responder lo que usted dice, las preguntas del sistema nervioso o eventualmente algunas preguntas de evolución, pero hay muchas preguntas del módulo común que se integran o que, que se preguntan en el electivo. Exacto. Entonces, a lo que yo voy es eso, que a mí me da mucha como frustración cuando, por ejemplo, en el electivo de química o en el electivo de física hay gente que, o en biología también, hay gente que pone mucho énfasis en temáticas de electivo, que está bien que tienen que hacerlo, pero resulta de que esas temáticas de electivo no son relevantes dentro de la totalidad de las preguntas de la prueba. Son relevantes porque obviamente aportan preguntas correctas y todo lo demás, pero dentro de la totalidad de la prueba son solamente una pequeña fracción. Entonces un alumno que quiere dar electivo de química y me dice que quiere saber óxido-reducción, muy bien, o alguien que quiere saber, no sé, por lo que estamos viendo ahora, evolución, pueden salirle 3 o 4 preguntas, a todo reventar. Hay años en que a veces han salido 2 preguntas en el módulo electivo, entonces, claro que son... ¿Se entiende, profe? Muchas gracias. las temáticas de primero o segundo enseñanza media, ¿se entiende? Sin descuidar, obviamente, las de electivo. Pero se los digo para que entiendan que la prueba es más fácil de lo que parece, porque mayoritariamente se apoya en contenidos generales básicos, de primero y segundo, que vienen ya desde del segundo ciclo básico del colegio. Entonces, para que no se compliquen tanto, ya, porque de evolución van a haber preguntas, pero no van a ser 10 preguntas, ¿entienden? Como les dije anteriormente, hay años en que han salido solo 2 preguntas de evolución, 2 de las 80, o de 2 de las 44 de biología, y otro año han salido más, 3 o 4 preguntas más. ¿Por qué? Porque el eje temático se llama evolución y variabilidad, ¿se entiende? Entonces, incluye la parte genética. Genética mendeliana, segunda ley de Mendel, etcétera, etcétera. Me van a meterles preguntas de genética asociadas con conceptos de variabilidad y obviamente que van ligadas con evolución. Pero la PSU no sigue el estándar de que, voy a preguntar esta cantidad de preguntas de Darwin, voy a preguntar estas de genética y sigo como un patrón. Ellos preguntan por eje temático. Por eso es que hay años en que a veces la gente se frustra porque dicen, pues, profe, este año no preguntaron nada de esto. Y yo le digo, claro que sí, porque ellos se basan por ejes temáticos. Entonces pueden darse el lujo de omitir completamente un capítulo completo del temario, porque está dentro del total de preguntas del eje temático global, ¿se entiende? Entonces tienen que también tener presente eso, ¿ya? Ya, volviendo entonces al tema de la diversidad. Ya, como les decía anteriormente, la diversidad es un tema de módulo común obligatorio, así que esto es para todo, es transversal. La diversidad se refiere a 3 grandes temas, que tienen que ver con diversidad de ecosistemas, de especies y diversidad genética. Todo el mundo entiende que existe variabilidad de ecosistemas, y es por eso que hay presiones ambientales selectivas, dependiendo del entorno geográfico, ¿no es cierto?, y del hábitat en el cual viven las distintas poblaciones de las especies. Ahora, dentro de un ecosistema, nosotros tenemos comunidades. Las comunidades, acuérdense que son conjuntos de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un tiempo y en un lugar geográfico determinado y se están relacionando a través de interacciones interespecíficas, que tienen que saberlos todos porque son materia común. Depredación, competencia, parasitismo, comensalismo, etcétera, etcétera. Y esas fuerzas, ¿no es cierto?, de interacciones, también son fuerzas selectivas que están presionando y que están permitiendo la evolución. ¿Por qué? Porque la depredación también es una fuerza que permite la coevolución de las especies, no solamente la migración, ¿se entiende? Y lo mismo con el parasitismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay diversidad de especies y dentro de cada especie, que es lo que les vengo diciendo todo el rato, hay una gran variabilidad de fenotipos porque ahí existe una gran variabilidad de alelos o variantes de un mismo gen. Entonces, para un mismo gen que codifica para un rasgo o característica en una población de una especie,
ustedes pueden tener distintas formas de presentación de ese rasgo, como distintos colores de pelaje, o distintas contexturas musculares. Entonces, a eso se le llama diversidad genética, la diversidad de alelos o variantes de un mismo gen o actualizaciones del gen que tiene, ¿no es cierto?, una población. Mientras mayor sea la variabilidad de una población, obviamente, mayor sea la diversidad genética, mayor posibilidad ustedes tienen de que haya evolución y por ende especiación. Dicho eso, hay algunos conceptos evolutivos que ustedes tienen que manejar, que son el concepto de radiación adaptativa, coevolución y evolución convergente y también divergente, ¿ya? Respecto de la radiación adaptativa, se refiere a cuando ustedes tienen un ancestro común, una especie ancestral que diversifica gracias a características, algún rasgo clave, que permite que puedan las distintas como especies que surgen adaptarse a distintos entornos, a distintas características. Entonces, cuando uno habla de radiación adaptativa de los mamíferos, por ejemplo, como sale en esta imagen que le estoy proyectando, o la están viendo, ¿no? ¿O no la están viendo? ¿Están viendo la imagen de la diapo? Sí, profe. Ya. Ya. La radiación adaptativa de los mamíferos se habla de que todos los mamíferos, con toda su diversidad, provienen de un mamífero ancestral de tipo marsupial, que proviene de la época anterior a los dinosaurios, inclusive, y que tenía características clave que permitieron que fuera muy exitoso en su adaptación a distintos entornos, obviamente considerando que está operando la selección natural y obviamente las mutaciones y todo lo que dijimos antes, ¿ya? Entonces, a eso se le llama radiación adaptativa. El hecho de que, en este caso, las extremidades del mamífero, el hecho que tenga todas las características que ustedes saben que tienen los mamíferos, que tienen, ¿no es cierto?, pelos, que eventualmente, ¿no es cierto?, los mamíferos se alimentan a través de leche materna, que tienen un comportamiento prosocial, donde los progenitores cuidan a las crías, al menos por una parte de su desarrollo. Todas estas características, ¿no es cierto?, características como clave, que permitieron, ¿no es cierto?, a estos mamíferos diversificarse y adaptarse a distintos contextos, ¿ya? Eso sería un concepto que tienen que más o menos manejar. El otro concepto de coevolución, que yo les comenté que operaba cuando un animal, ¿no es cierto?, tenía parásitos, o un animal portaba semillas, y le di el ejemplo de los ratones que cruzaban la cordillera de los Andes. Normalmente, cuando ustedes tienen especiación o tienen evolución en una especie, también están simultáneamente permitiendo la evolución de varias especies de manera simultánea. ¿Por qué? Porque los animales están en relación. Entonces, si yo tengo un parásito y yo tengo, ¿no es cierto?, que una población, ¿no es cierto?, de ratones que pertenece a una población ancestral migra, obviamente que se va a llevar una parte de los parásitos en su migración. Y esos parásitos van a tener una frecuencia de genes o alelos características distinta de la que existían los parásitos de la población ancestral de ratones. Y cuando estos ratones lleguen al otro área geográfica y se sometan a otras presiones ambientales y comiencen a evolucionar, obviamente también lo van a hacer los parásitos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de la carrera armamentista también que se da entre depredador-presa. La carrera armamentista entre depredador-presa, ¿han escuchado hablar de eso? Ese otro principio o ejemplo de coevolución. Es decir, que si evoluciona la presa, también lo tiene que hacer el depredador. ¿Se entiende? Porque si la presa adopta o genera, o hay cambios que permiten que esta presa se defienda mejor del depredador y aumentan su sobrevivencia, el depredador desaparecería. Si no puede, ¿no es cierto?, evolucionar también para poder cazar al animal. ¿Se fijan? Entonces están relacionados por una relación, ¿no es cierto?, trófica alimentaria, y que ejerce presión selectiva en este caso, tanto sobre la presa como sobre el depredador. Y por eso se le llama carrera armamentista, porque en el fondo uno desarrolla un arma de defensa y el otro tiene que desarrollar una mejor arma de ataque. ¿Se fijan o no?
Sí. Sí. Ahora, ahí tienen una diapositiva. Ahí tiene una diapositiva. En la diapositiva se habla de adaptación, radiación adaptativa, se habla ahí con los pinzones. Yo le hablé de los pinzones también la semana pasada. Fíjense que ahí habla de la radiación adaptativa del pinzón ancestral respecto de la alimentación con semillas. Después tienen ahí la radiación adaptativa de los mamíferos. Y luego la imagen chiquitita que sale ahí habla de evolución convergente, ¿ya? Ya, la evolución convergente es cuando especies que no necesariamente están directamente emparentadas entre sí, desarrollan características o adaptaciones similares dependiendo del contexto geográfico en el cual viven. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que en cada hábitat hay nichos disponibles para las distintas especies de animales. Los nichos son los roles ecológicos que cumple una especie, que van desde un consumidor primario o de un productor como una planta, hasta un consumidor de tope, no sé, un carnívoro terciario, no sé. Entonces, hay muchos nichos disponibles por ecosistema, entonces cada especie, dependiendo del nicho que ocupa y dependiendo también de las condiciones geográficas del ambiente o del hábitat, va desarrollando adaptaciones. Entonces, cuando uno habla de evolución convergente, el ejemplo clásico que se cita es la evolución convergente de mamíferos placentarios versus australianos o versus marsupiales. Resulta que Australia se separó, no sé, aproximadamente hace 60 millones de años del continente de Asia y se separó en una época en donde habían solo en el mundo existencia de mamíferos marsupiales, porque los mamíferos marsupiales son como el primer paso evolutivo que tuvieron los mamíferos. Los mamíferos placentarios por placenta